Buenas tardes y bienvenidos a esta segunda sesión de traumatología laboral de las sesiones AEMT Clinifarma, en las que está colaborando SETLA, está colaborando la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo y tenemos como ponentes hoy al doctor Juan José Muñoz Benito, del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, responsable del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de Bankia y de la Federación de Balonmano Española, y al doctor José Ramón Almoguera, responsable de la Unidad de Miembro Superior de FREMAP. Antes de empezar con la exposición científica, vamos a hablar de Neural, que el responsable de la dirección comercial de Clinifarma nos ha pedido que lo mencionemos. Neural es un producto que se utiliza como coadyuvante en el tratamiento de la neuropatía periférica, con tratamiento con resultados analgésicos y antiinflamatorios. La posología son 2 comprimidos al día en la fase aguda y 1 comprimido en la fase crónica. Principalmente está recomendado para radiculopatías, cervicalgias, lumbalgias, ciática, pero coincide con el objetivo de este seminario en cuanto a que también está indicado para neuropatías por atrapamiento como los síndromes del túnel carpiano, que es una de las entidades nosológicas de la que más hablaremos hoy. Sin más preámbulo, pasamos a la exposición del doctor José Ramón Almoguera. Doctor Almoguera, cuando quiera. Gracias. Estructura anatómica y intentar localizar el origen del dolor. Aunque el hombro engaña mucho, el hombro es una articulación que en la mayoría de las patologías o en muchas patologías no define bien el dolor de forma puntual. Duele, el paciente te marca mucho difuso, el dolor es muy difuso, no es un dolor, no te dice me duele aquí, es un dolor más difuso y es más difícil localizar puntos dolorosos en el hombro que en otra articulación, como en el codo, que luego veremos, o en cualquier otra articulación. La exploración es más compleja y muchas veces, si no tienes mucha experiencia, te despista. La exploración del hombro te despista y ya os digo que los puntos dolorosos pues no te definen demasiado la patología que te vas a encontrar. La mayoría de las veces, otras veces sí, un dolor muy claro, muy localizado en la corredera bicipital, pues estamos ante una patología del bíceps, pero no es lo habitual. Lo habitual es que el dolor sea mucho más difuso. Luego después pues exploramos los rangos de movilidad de forma pasiva, es decir, moviendo nosotros el brazo del paciente, y de forma activa, haciéndole al paciente mover los brazos y ver. Entonces diferenciamos un hombro permeable, una articulación permeable que tiene buena movilidad pasiva, pero puede tener una limitación funcional porque haya algún déficit, porque haya una capsulitis retráctil, porque haya tendones que no funcionan, y entonces hay un hombro con una movilidad pasiva completa, pero limitado funcionalmente. Entonces, por eso hay que hacer la exploración de las 2 maneras. Esto es muy importante y además es muy así, es como tal cual lo estáis leyendo. No todo hombro con movilidad completa está libre de lesión, no toda lesión del manguito, que ahora vamos a hablar del manguito rotador, que es la patología más frecuente con la que nos podemos encontrar en la consulta diaria. No toda lesión del manguito provoca impotencia funcional, roturas del manguito masivas y el paciente tiene una movilidad completa. Existen roturas del manguito funcionalmente competentes, es decir, que el brazo se mueve bien, y anatómicamente deficientes, no tiene fuerza y los tendones están rotos. Por tanto, no existe correlación anatómica lesional y funcional. Ya os digo que el hombro es una articulación que engaña, que no se manifiesta con claridad ante el explorador. Entonces, el síndrome subacromial, un poquito de agua podría tener yo por aquí a mano. El síndrome subacromial es la patología que más frecuentemente nos encontramos en una consulta normal. En una consulta de especialista, en mi caso, por ejemplo, yo me encuentro más cosas, pero una consulta de médico general, el manguito rotador es el que más nos encontramos.
la lesión del manguito es la más frecuente del hombro con diferencia. Entonces, grupo de enfermedades en relación con la patología del manguito rotador y del arco coracoacromial. Manguito rotador es, cuando hemos visto anatomía, ya hemos visto subescapular, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, redondo mayor. La mano cogiendo la pelota de béisbol. Entonces, se produce por un estrechamiento anatómico o funcional de este espacio, del espacio subacromial, que está formado por el acromion, la cabeza del húmero, el ligamento coracoacromial y la apófisis coracoides. Este espacio angosto es casi virtual, produce un roce entre el acromion y la cabeza y lo que hay en medio, y eso es lo que bueno, hay muchas teorías que veremos ahora de por qué se produce ese síndrome. Entonces, se produce patología del manguito, bursitis y tendinitis. Gracias. Es un síndrome doloroso, siempre, por definición, localizado en el hombro, que limita la movilidad habitualmente. Ya hemos hablado, la movilidad puede ser pasiva o activa, la limitada. Puede tener una permeabilidad buena y moverlo pasivamente bien, pero limitación antiálgica de la movilidad. Y luego tiene un origen multifactorial, mecánico, degenerativo, vascular. El compromiso que se produce o roce entre el acromion y las estructuras subacromiales, pero no es el único factor, es lo que hemos visto antes. Tiende a la cronicidad si no se trata de forma adecuada, y siempre, de entrada, salvo que detectemos una rotura en gente joven, bueno, en determinadas circunstancias el tratamiento tiene que ser quirúrgico, pero de entrada el tratamiento siempre conservador. El compromiso es el tratamiento antiinflamatorios, reposo selectivo, rehabilitación, infiltraciones subacromiales, bueno, lo conocemos todo, lo hablaremos ahora también. Otra vez volvemos a ver en la misma imagen donde se produce el compromiso y, bueno, Vigliani y Morrison destacaron la importancia de la forma del acromion, de la forma de esta estructura, que es la que nos hace que este espacio subacromial sea más o menos estrecho y esté más o menos comprometido. Y hay, pues, estos tres tipos que veis, el plano, el curvo, el ganchoso. Hasta ahora hemos estado hablando de factor mecánico, es decir, un factor mecánico, un compromiso de espacio en el espacio subacromial entre el acromion, la cabeza del húmero y los tendones de por medio. Pero no solo interviene el factor mecánico, también hay un factor vascular, hay una zona crítica cerca de la inserción de supraespinoso donde la vascularización es muy mala y por ahí es por donde tiende a iniciarse las roturas. Y luego degenerativo en personas de esa edad, iba a decir mayores, pero no. El factor vascular hoy día no parece tan importante, pero tiene su relevancia y tiene su incidencia. Entonces, hoy día parece ser que el factor degenerativo, lo que hemos hablado de las personas de edad, no viejos ni mayores, envejecimiento de las fibras tendinosas en el punto de inserción, le dan más importancia actualmente eso. El tendón siempre empieza a romperse por la parte anterior, siempre. Se llama la grieta de Codman. Empieza a romperse por aquí y se rompe en cremallera, se va rompiendo de forma progresiva con el paso de los meses o en el tiempo que sea, dependiendo de la actividad del paciente. Entonces, primero una pequeña rotura de la cara profunda del tendón, es decir, de la cara articular, se pasa a la cara subacromial y se hace una rotura completa y luego se va progresando de las capas profundas a las superficiales. El sitio típico, esto es anterior, esto es posterior, esto es la coracoides, que está anterior, esto es el bíceps, y siempre el sitio de rotura es anterior, siempre se rompe de adelante a atrás, de entrada. Entonces, así se conjugan las teorías mecánica y degenerativa, las dos que hemos hablado, conflicto de espacio y degenerativa de fibras por déficit vascular o por lo que sea. Entonces, microtraumatismos repetitivos de tracción, presión, contusión o roce, envejecimiento de los tendones, rotura de fibras en el punto crítico, donde se forma esa grieta de Codman de la que hemos hablado, y se extiende a otras fibras que van fallando, que es lo que hemos estado explicando. Y luego la teoría degenerativa, disminuyen de fuerza y se atrofian, se altera la vascularización, que también es importante, y se produce isquemia de esas fibras, y al no estar vascularizadas, pues se rompen también con facilidad. Y luego el líquido sinovial, muy importante, el líquido sinovial, vamos a ver, el espacio subacromial, voy muy deprisa, es que como tengo que decir muchas cosas, a lo mejor, el espacio subacromial es, se me está cayendo esto,
El espacio subacromial no es una articulación y entonces, al no ser una articulación, no hay líquido sinovial. En el espacio subacromial no hay líquido sinovial. El líquido sinovial está en la articulación glenohumeral. La lesión del manguito se produce en las dos caras, por la cara articular y por la cara bursal. El líquido sinovial tiene enzimas líticas que son lesivas para los tendones. Cuando se produce la rotura, el líquido sinovial se cuela en el espacio subacromial donde no hay sinovial de forma normal, porque eso no es una articulación, es un espacio virtual. Y eso tiene también mucha importancia a la hora de la lisis del tendón, se rompe el tendón. Bueno, no se repara, cuando se empieza a romper no hay punto no hay vuelta atrás, es decir, cuando el tendón se rompe, la rotura se extiende en el efecto cremallera, se va rompiendo del todo y luego después se va hacia adelante, se va primero hacia atrás, hacia el infraespinoso y luego después se rompe el subescapular y arrastra también a la cabeza del vídeo. Esto es un vídeo que no voy a poner porque se bloquea el ordenador, porque está hecho en Mac y lo hemos estado probando. Es un vídeo de cómo vemos por artroscopia el tendón, cómo lo tiramos de él y lo recolocamos en su sitio y cómo queda una vez que lo hemos suturado. Pero ya digo que no pongo el vídeo porque se nos bloquea el ordenador y nos tenemos que ir a casa. El diagnóstico es clínico de todo lo que hemos hablado, dolor, limitación de la movilidad y la exploración que ahora vamos a ver, radiológico y pruebas complementarias y otras pruebas de imagen, resonancia y ecografía. La ecografía hoy día es importante, es una prueba diagnóstica que ahora los traumatólogos, yo no porque ya no quiero aprender más, pero los traumatólogos nuevos y jóvenes tienen el ecógrafo en la consulta y ellos aprenden y pasan el ecógrafo y son capaces de diagnosticar in situ las lesiones de los tendones. Mi hijo, por ejemplo, que es R3 de traumatología, ya maneja el ecógrafo y él es capaz porque han aprendido, porque ahora se hace así. Con lo cual es una arma terapéutica diagnóstica importantísima en la ecografía para hacer el diagnóstico in situ de las roturas tendinosas o de las lesiones, aunque no estén rotos, de las bursitis, de las tendinitis, etcétera. La exploración, la clínica, hemos dicho, la clínica es fundamental. Entonces, la exploración, arco doloroso, provocación del dolor durante el recorrido en abducción activa, entre los 60 y los 120 grados, un máximo a los 90. Le dices al paciente que haga este movimiento y hay un arco doloroso entre los 120 y los 60 con un máximo a los 90. Eso se llama arco doloroso y es característico de los síndromes. Maniobra de Neer. Elevación pasiva del brazo es simplemente fijamos la escápula del paciente y pasivamente le levantamos el brazo y se produce un pinzamiento y produce dolor también. Roce, se me está cayendo todo. La maniobra de Neer. ¿Tengo que tener esto o me oís? ¿Me oís bien, no? No. Es que se me está yendo no sé dónde. A ver. Es que como muevo la cabeza y se me descoloca. Venga, ya está. Espera, que no tenemos tiempo. A ver. Elevación pasiva del brazo 90 grados y aproximación también produciendo un choque. Es decir, levantamos el brazo fijando la escápula y se produce la maniobra de Neer. Maniobra de Hawkins. Es una rotación interna con el brazo en esta posición. Al hacer este movimiento se produce un pinzamiento que también disminuye y aumenta el compromiso pinzamiento y produce dolor. Hawkins. Maniobra de Yokun. Le pedimos al paciente que levante el brazo. Esto simplemente muchas veces les duele y si lo hacemos resistido también. Elevación activa del codo con el hombro, rotación interna y antepulsión. Con esa postura, levantar el brazo les produce dolor. Estos test que vamos a ver ahora no son también son test de provocación de dolor, pero estos test lo que nos van a decir son si los tendones que exploramos son competentes o incompetentes. Cuando un tendón es claramente incompetente, en el 90-95% de los casos es que está roto. Hay veces en que un tendón es incompetente y no tiene fuerza porque duele, pero casi siempre que esta maniobra de Hove, que es simplemente con el pulgar en rotación interna, pulgares hacia abajo, decirle al paciente que nos oponga resistencia al explorador,
si tú le vences y no dejas que el paciente no es capaz de mantener la tensión y le vences, eso significa que el supraespinoso está roto casi seguro o que tiene una lesión, una tendinitis importante y no es incompetente. Estas pruebas son pruebas dinámicas de competencia. El PATE es la misma maniobra, es pedirle al paciente que empuje y si el paciente te mantiene la resistencia, pero si tú eres capaz de vencerlo, entonces es que el tendón está roto, casi siempre está roto. La maniobra de Herbert o del portazo es del subescapular. Como veis, cada una es de un tendón y de un músculo distinto. Hay más, pero es que os pongo las más importantes, las más relevantes. Herbert, si tiene el subescapular roto, al decirle que mantenga la mano separada, le soltamos la mano, ¡pum!, y se le va, pega un portazo. Es incapaz de mantenerla ahí, hace esto. Eso significa que el tendón subescapular está roto. Y además esta maniobra es clarísima. Cuando ocurre eso, el subescapular está roto. Es casi patognomónico. Casi no es patognomónico. Si el paciente no mantiene aquí la mano y se le pega cuando tú la sueltas, está roto. El signo de Napoleón es simplemente decirle al paciente que saque el codo hacia afuera. Cuando no es capaz de sacarlo y hace este movimiento, entonces también indica que el subescapular está roto. Es otra maniobra para explorar el subescapular. Palum teps es la extensión resistida del antebrazo hacia arriba que nos da una lesión del bíceps. Estas maniobras son maniobras resistidas y de elongación del bíceps. Aquí y la maniobra de Yegra son igual, es dar rotación y flexión al mismo tiempo. De esta posición hacemos rotación interna, llevamos el brazo hacia igual. Cuando el paciente no tiene fuerza para hacer eso y no somos capaces no es capaz de vencernos, de sujetarnos, entonces es que el bíceps está roto. El estudio radiológico, esto es un estudio radiológico normal, es importante. Hoy día va el paciente a la consulta y una resonancia. No, una resonancia después, si es necesario. Primero, una radiografía simple, porque podemos ver calcificaciones, que ahora veremos en la tendinitis calcificada, y podemos ver otras cosas que son visibles en un estudio radiológico. Es decir, no hay que, hoy día, me pide una resonancia, hasta el paciente te lo dice, oiga, ¿y no me hace una resonancia? Pues no, hay que hacer primero, hay que ir escalón a escalón. En la ecografía ya hemos dicho, en las consultas de los traumatólogos está la ecografía y nos detecta las roturas. Ahí tenéis un defecto del tendón. Y luego el estudio de resonancia, bueno, pues el estudio de resonancia también nos dice si está roto y es otra de las formas claras de diagnosticar. Muchas veces la resonancia no es clara, es decir, hay muchos falsos positivos y muchos falsos negativos. Hay muchos pacientes a los que le pides una resonancia y por el motivo que sea, porque la resonancia la interpreta el radiólogo y el traumatólogo. Bueno, yo soy capaz de ver también, de leer una resonancia, pero fundamentalmente el radiólogo, que para eso es su especialidad. Y entonces, bueno, pues es una visión de una persona que lo está viendo. Y muchas veces, pues lo que está viendo, por lo que sea, pues no se da, luego después no se corresponde con la realidad. Hacemos artroscopias de pacientes con resonancias que te han dicho que tiene una rotura, vas a la artroscopia y el tendón no está roto. Y al revés pasa menos. Cuando te dicen que sí, que no está roto, es raro que tú entres y sí esté roto. Es más frecuente un diagnóstico de rotura y luego después pasar con el artroscopio y verlo sin que no está roto. O sea que la resonancia, yo también se lo digo a los pacientes, no es palabra de Dios. La resonancia se puede equivocar y se equivoca, de hecho, no mucho, pero tiene fallos. Eso además nos hace mucho daño, porque con una resonancia dice, tiene roto el tendón, tú le haces la artroscopia, pues mire, usted no lo tiene, pero la resonancia lo dice, entonces ya la has cagado, con perdón. Y tendinitis calcificada es otra de las patologías frecuentes del hombro. El diagnóstico fundamental radiológico. En la radiografía es donde mejor se ven y en la ecografía también. Pero una radiografía, una calcificación grosera, buena, grande,
la vas a ver. Y muchas veces en una resonancia no se ven, o sea que esto sí que se ve. Hay un gran porcentaje que no da síntomas clínicos y la etiología no está clara, pero bueno, microtraumatismos de repetición, esfuerzos de repetición, posturas mantenidas. En la radiografía, claramente, y la eco también, son los diagnósticos son estos. Se puede presentar de forma insidiosa o de forma aguda. El síndrome subacromial, bueno, cuando se presenta de forma insidiosa, con el tiempo empieza molestando, cada vez duele más, empieza a doler en la cama, pues es una forma de presentación, y la forma aguda es muy dramática, porque yo he visto pacientes que les hace la radiografía, tienen una calcificación tremenda, y les han dolido, les duele de la noche a la mañana, y vienen con el brazo prácticamente bloqueado, sin poder moverlo, porque duele muchísimo. Se instaura en unas horas o pocos días y hay una limitación severísima. Responden muy bien a las infiltraciones. Una infiltración puesta en una tendinitis calcificada resuelve el problema bastante bien. Yo he visto incluso desaparecer la calcificación con 3 dosis, con 3 infiltraciones intercaladas en 2 o 3 semanas, y la calcificación desaparece, pero calcificaciones gordas he visto yo desaparecer. Inestabilidad. Nos vamos de la lesión del manguito a la inestabilidad, que es la otra forma frecuente de la otra patología frecuente de la articulación del hombro. Ya hemos dicho que es la articulación más inestable, de las más inestables del organismo, por eso es la más móvil, pero es una articulación que no está sujeta por elementos óseos, está sujeta por elementos cápsulo-ligamentosos. Hay clásicamente dos maneras de presentar la inestabilidad. Unidireccional, con rotura del Bancor, y traumática, que se llama TUMS en inglés. Entonces, el hombro se sale en un traumatismo, durante un episodio traumático, y esa es la clásica luxación traumática. Y luego tienes esta, que es la atraumática, multidireccional, que suele estar en los dos hombros y que se trata con rehabilitación siempre, de entrada. De hecho, los tratamientos quirúrgicos de las inestabilidades multidireccionales son un fracaso en la mayoría de los casos. Son hombros muy laxos, que tienen subluxaciones, que duelen, que le dan problemas al paciente, pero que no tienen etiología traumática, sino que es un poquito, entre comillas, constitucional. Y además suele ser bilateral. Y el mejor tratamiento que hay que hacer es rehabilitador. Yo he operado alguno, pero el resultado de las cirugías en esto es muy malo. Exploración, maniobras de aprensión. La aprensión es, bueno, pues al paciente le da miedo que le luxes el brazo. Entonces, cuando le haces estas maniobras, se defiende, y esa defensa que hace el paciente cuando haces tú estas maniobras que estáis leyendo ahí, pues eso significa un signo de aprensión positivo. El paciente no te deja que lo explore, que coño, que me saca el hombro este tío. Y entonces tenemos la opción, cuando se coloca en aducción, rotación externa y extensión, al mismo tiempo que se empuja la cabeza hacia adelante. Tú empujas aquí, le haces esto al paciente y se defiende, no te deja hacerlo porque le da miedo que se lo saques. Signo del sulcus, que es cuando traccionas hacia abajo, aparece ese signo porque bueno, pues la cabeza está suelta. Esto es muy frecuente en las multidireccionales. Habitualmente, también en las multidireccionales, hay signo de hiperlaxitud, hay rotaciones externas exageradas, laxitudes, fíjate, yo ni llego. Me está dando la tarde. ¡Qué cacharrito este! que me quedan 3 minutos, entonces solo hablo del hombro. Los cajones también son otro signo de inestabilidad, igual que en la rodilla. Tú sujetas la escápula y mueves la cabeza del húmero hacia adelante y hacia atrás y produce la luxación. Una imagen de una luxación, la glena y la cabeza fuera, muy bonita además. Lesión de Hill-Sachs, se engancha, al rotar la cabeza se queda enganchada y provoca una lesión, una muesca que se llama lesión de Hill-Sachs. Luego entra y se queda esa muesca ahí es, bueno, típica. Una luxación glenohumeral posterior son muy raras, una patología que se ve frecuentemente y que muy frecuentemente te tragas porque
porque radiológicamente es muy difícil de diagnosticar, aunque esta radiografía es muy clara, pero no es lo habitual. Pues ya hemos terminado. Muy frecuentemente se asocia a fractura de troquita. La luxación glenohumeral con frecuencia se asocia a la fractura por eso, porque al entrar suele romper la... Estos son imágenes muy bonitas que no vamos a ver, de una rotura del labrum y cómo queda suturado. Son vídeos, pero no lo pongo que si no se bloquea el ordenador. Codo. Nos vamos acercando al final ya, ¿eh? Vamos a tardar un poquito, pero vamos a ver. Formado por estos huesos, movimientos de flexo, extensión y pronosupinación, el valgo fisiológico y una cápsula articular común para todos los huesos. Bueno, pasamos un poco por la anatomía y por los extremos óseos. Los extremos cápsulo-ligamentosos no os los cuento tampoco porque vamos muy mal de tiempo. Mucho cordoncito, mucho cable por aquí, muy peligroso porque tenemos muchas estructuras vasculonerviosas. Es una zona pues que también tiene mucho conflicto de lesión neurovascular, sobre todo de compresiones nerviosas. El valgo fisiológico entre 5 y 15 grados. Este creo que sí va a funcionar, ya verás, espérate. Esto es el triángulo, ahí lo tenéis, de un codo normal. Cuando tú lo ves así, el codo normal, los epicóndilos, el epicóndilo de la epitróclea y el olecrano, la punta del olecrano, forman un triángulo equilátero, y en flexión y en extensión una línea recta. Habéis visto ahí el vídeo, ¿vale? Los rangos de movilidad, cualquier libro los vemos, 150, 10, hay unos grados de recurvatum, que se llama, y luego la pronosupinación con el codo pegado, 90-90. Hay que explorar la fuerza de flexión, fuerza de extensión, fuerza de pronosupinación para ver qué grupos musculares pueden estar afectados. Y luego la estabilidad, sujetando el húmero, ver si el codo es estable o tiene insuficiencia ligamentosa en los lados. La articulación después del hombro, la que más se usa, es el codo también. En la edad pediátrica la primera, adolescentes y adultos jóvenes, hombres, y la no dominante en el 60%, no sé por qué. Luxaciones, las más frecuentes, posterolaterales y posteriores. Lo que nos da si la luxación es posterior o anterior son el cúbito y el radio. El húmero está fijo, el húmero se queda fijo aquí, articulado en la cavidad glenoidea, en el hombro, y lo que se va hacia atrás, hacia adelante o hacia los lados es cúbito y radio. O sea que la luxación más frecuente es la posterior, cuando el cúbito y radio se van hacia atrás y el húmero se queda en su sitio. Este es el mecanismo de lesión, cómo se va rompiendo circunferencialmente todas las estructuras cápsulo-ligamentosas, y si esto ocurre, si se completa, se queda un hombro inestable, que es quirúrgico, claro. Subluxación, no hay lesión completa de ligamentos, aquí sí, la rehabilitación puede ser inmediata y además entre 6 y 8 semanas se suelen recuperar. La reducción es más fácil, se puede hacer en urgencia con anestésico local, y aquí no, aquí la lesión es completa, se rompen los ligamentos, se puede romper la cápsula y el braquial anterior, que es un músculo que se inserta ahí en la punta del olecranon por aquí adelante. Frecuente limitación de la movilidad, incluso después de la rehabilitación, porque necesita o bien cirugía o bien inmovilización, porque si no se queda inestable y necesitamos reducirlo con anestesia general. Una subluxación, una luxación completa, como veis, el húmero se queda ahí y lo que se va hacia atrás, cúbito y radio. Asocian fracturas un porcentaje alto, estas son las más frecuentes. El diagnóstico, primero clínico, vemos la relación triangular, el codo suele estar en flexión, el paciente lo lleva sujeto, no te deja que lo toques, en semiflexión, edema, relieves anómalos del olecranon, pérdida de la relación, etcétera, lo que hemos hablado. El estudio radiológico y el TAC hay que hacer el diagnóstico aparte de clínico. El diagnóstico clínico aquí es muy fácil, porque es que es muy evidente. Pero bueno, radiológicamente hay que hacerlo también porque puede haber fracturas asociadas y entonces el comportamiento nuestro debe ser distinto. Maniobras de reducción, que las pasamos muy rápidas porque vamos muy mal de tiempo. Epicondilitis, ya nos queda muy poquito.
Epicondilitis, frecuentísima y además difícil, insidiosa, cuesta muchísimo tratarla, se cronifica hasta 2 años y 3, aunque dicen que es autolimitada, es decir, que la epicondilitis se cura sola dándole tiempo. Lo que pasa es que a veces hay que darle años, pero es autolimitada, es decir, se acaba curando. Se acaba curando cuando uno deja de utilizar, no totalmente, pero evita todos los gestos que desencadenan dolor, se suele curar. Fijaros cuándo se describió, codo de tenis, se describió en el año 1883, en esta revista, lo describió aquí este compañero, que tiene un antiquísimo, y además la describieron en tenistas, ¿vale? Es una tendinopatía de diserción, bueno, una degeneración angiofibromatosa, tal. Diagnóstico clínico, fundamental. Dolor a la presión y dolor a hacer las maniobras resistidas, es que no se escapa nunca. La extensión resistida y la supinación resistida son dolorosas y el dolor local a la presión. Ese es el diagnóstico y también acierta siempre, es decir, luego resonancia casi nunca se pide, las radiografías suelen ser normales, las termografías, yo no he pedido una termografía en mi vida. Clínico, dolor a la presión y al hacer las maniobras resistidas de supinación y de extensión, porque los músculos epicondilios son extensores de la muñeca y supinadores del antebrazo. Entonces esos son los que provocan la epicondilitis. Es un solo tendón que atiende a muchos músculos y entonces el tendón se sobrecarga porque hay muchos músculos que le están demandando trabajo y entonces, bueno, pues es una sobrecarga de ese tendón. Buen pronóstico, recuerdo el comienzo del dolor, localización puntual, no hay dolor en otras áreas, aumenta el dolor con la actividad, evitan gestos desencadenantes. Todas estas características son factores de buen pronóstico, es decir, el paciente tiene una epicondilitis y lo sabe, pero cuando el comienzo del deltoide gradual no hay cambios en la intensidad entre el reposo y la modificación de la actividad, el dolor es más difuso, hay múltiples áreas dolorosas, posible compensación económica, disestesias, estos son factores de mal pronóstico. Nosotros en nuestro entorno, en la mutua, yo trabajo en una mutua en trabajo, pues vemos mucho este tipo de problemas, por eso os pongo estas 2 diapositivas, porque efectivamente el paciente te dice un poquito también cómo va a evolucionar cuando tú sabes estas cosas. Hay que hacer diagnósticos con todas estas cosas. El síndrome del túnel radial, que es una compresión del nervio, de la rama profunda del nervio radial en el arcada de Frost, que es esa, comprimida por el músculo subescapular. El tratamiento no es quirúrgico, pero bueno, a veces hay que hacerlo. No es quirúrgico de entrada, me refiero. La enfermedad de Panner, todo esto son dolores localizados en esa zona, por eso digo de hacer diagnósticos diferenciales. Voy un poco deprisa porque es que si no, no acabamos. La enfermedad de Panner es una osteonecrosis del cóndilo femoral, que también doléis. La osteocondritis es una lesión condral, una lesión osteocondral del cartílago del cóndilo, ¿vale? Sinistrosis, esto os lo pongo porque esto sí que os puede interesar y puede ser muy interesante. Nos paramos un minutito aquí y vemos, vamos a ver. La epicondilitis frecuentemente está motivada o amplificada por un trastorno psicosomático, lo que explica más del 50% de los fracasos de la cirugía. Esto es una aseveración de aquí, de este traumatólogo. En psicología, vamos a leer esto que es interesante y yo creo que en vuestro caso, como médicos de trabajo, os puede interesar. La sinusosis es un síndrome psíquico que se observa en algunos sujetos que han sido víctimas de accidentes, catástrofes, de guerras o cualquier experiencia altamente traumática. El sujeto que sufre de sinusosis se considera a sí mismo como incapaz de realizar cualquier trabajo. A veces parece existir una clara motivación derivada de la posibilidad de indemnización. El síndrome no siempre remite tras un litigio exitoso. Es decir, van a juicio, tal, ganan y sigue doliendo, ¿sabes? O sea que estos individuos suelen presentar ausencia de angustia patológica, se quejan de afectación de órganos relacionados con el trabajo, suelen tener mala disposición a ser objeto de entrevistas médicas, exploraciones, buscan compensaciones. Esto es muy frecuente en los casos de epicondilitis. Me ha parecido interesante y por eso os lo cuento, porque además, desde el punto de vista de la medicina del trabajo, yo creo que esto es interesante. Epitrocleitis, lo del otro lado, aquí, en el codo del golfista, que bueno, no se da en muchas profesiones y en muchos trabajos, pero le llaman el codo de golf. Bueno, pues porque es más frecuente en jugadores de golf y el otro en jugadores de tenis. Mucho menos frecuente que la epicondilitis, muchísimo menos.
Y es el síndrome contrario, es decir, la epicondilitis son extensores, supinadores, estos son flexores y pronadores, ¿vale? Los músculos epitrocleares, flexores y pronadores. Y también son sobrecargas, muchos músculos que le demandan mucho a un solo tendón y producen la tendinitis, la inflamación. Es la misma patología, tendinitis de inserción, pero en el lado contrario, es en la parte medial y motivada por otros músculos. Muy frecuentemente se asocia a lesiones y a compresión del nervio cubital, que está aquí metido, el nervio cubital en el canal paraolecraniano medial, y a veces junto con la desinserción, cuando lo hacemos quirúrgicamente, que estas patologías de entrada no son quirúrgicas nunca, yo de hecho no las opero nunca, para mí no me gusta operarlas porque van muy mal, pero bueno, cuando no hay más remedio. Cuando se opera, muchas veces hay que hacer la descompresión del nervio cubital. Igual que cuando se opera la epicondilitis, hay cirujanos que sistemáticamente descomprimen eso que hemos visto antes, el nervio radial en la arcada de Frost, liberan el nervio supinador corto. Tendón del bíceps, relajación y contracción, veis cómo queda aquí el hachazo, siempre quirúrgico, sobre todo en personas jóvenes, serán deportistas, bomberos, es una patología muy de bomberos, se les rompe el tendón, pues, están muy musculados. Y el resultado suele ser muy bueno, es un resultado funcional postquirúrgico francamente bueno. Muñeca, ya estamos terminando, ¿eh? La muñeca, escafoide semilunar piramidal, tablero grande y ganchoso, que esto lo aprendemos todos en primera medicina, ¿no? Así de carrerilla. Entonces, ligamentos intrínsecos, que son los que van desde el radio a los huesos del carpo, y ligamentos al revés, los extrínsecos van del radio cúbito a los huesos del carpo, y los intrínsecos unen los huesos del carpo entre sí. Son todos esos, yo no me los sé, y vosotros tampoco. Hacemos la inspección de la muñeca, pues trastornos en la alineación que nos pueden adelantar o roturas tendinosas, destrucción articular, enfermedad de Dupuytren, contractura de Dupuytren, si hay tubefacciones, sinovitis, quistes sinoviales, gangliones, amiloidósilos, nódulos subcutales, atrofia tal. Bueno, yo voy a contaros los más frecuentes que a mí me ha parecido los que más frecuentes y los que más os pueden interesar. Los grados de movilidad, igual, 80 de flexión, 70 desviación radial, desviación cubital, y luego la pronosupinación, que depende de la muñeca, pero sobre todo también del antebrazo. Estos son la distribución de las metámeras de los nervios. Este es el cubital, el mediano, el radial. Muñeca dolorosa. Yo he cogido estas 4 patologías que me han parecido las más frecuentes y las que más podemos ver en una consulta normal. Entonces, la rizartrosis es un dolor producido por la artrosis entre la articulación trapezo-metacarpiana, entre el trapecio y el primer metacarpiano. El pulgar es el dedo que más trabaja, es 1 contra 4, y además es el que hace más movimientos. Estos tienen movimientos aquí, pero este trabaja mucho, es el que hace la fuerza, el que hace la pinza, y lo hace sobre todo a expensas de esta articulación, y por eso esta articulación se desgasta y degenera, la que más con respecto a otras articulaciones de la muñeca o de la mano, y por eso tiene un nombre propio, de rizartrosis, porque es tan frecuente que se llama así. Y no es más que eso, ya está, una artrosis de la articulación trapecio-metacarpiana. Perdón. El punto doloroso es ahí. La sinovitis escafoidea duele aquí. La tenosinovitis de De Quervain es la inflamación en la primera corredera de los tendones del aductor corto y extensor largo del pulgar. Es un dolor puntual localizado allí por una estenosis. El tendón, al deslizarse, pasa por el túnel, por un túnel que hay aquí. Ahora lo vais a ver en una diapositiva más adelante, y se produce una inflamación que se llama tenosinovitis de De Quervain. Y el síndrome de la intersección, que ahora os lo cuento, duele aquí arriba. El síndrome de la intersección, al contrario que el De Quervain, que duele aquí. Rizartrosis, dolor selectivo en articulación trapecio-metacarpiana, y radiológicamente, pues fíjate, picos, pinzamiento, hasta subluxación y luxación casi completa de la articulación. Tenosinovitis de De Quervain, mira qué bonita esta diapositiva. Extensor corto y aductor largo. Extensor pollicis brevis, aductor largo del pulgar, aductor pollicis longus. Y este es el síndrome de la intersección, es aquí, que son entre el primero y el segundo radial y el extensor largo del pulgar. Ahora
hace prominencia, muchas veces esto está muy prominente, en las de Kerben hablamos ahora, duele la presión, duele cuando tú le haces la maniobra así, la resistida o le fuerzas, produce un dolor aquí bastante selectivo. El síndrome de la intersección es un roce producido entre el extensor largo del pulgar, que es este, y el primero y segundo radiales, o el extensor carpirradiales brevis y extensor carpirradiales longus, ¿vale? Y es un síndrome muy raro, pero que se da también, y lo pongo ahí pues porque muchas veces lo confundimos con el de Kerben y no tiene nada que ver, vamos, es parecido, pero es en otra localización y por otro motivo. El túnel del carpo, súper frecuente, conocidísimo, famoso. ¿Qué pasa con el túnel del carpo? Pues que tenemos un ligamento, que es el ligamento anular del carpo, y por debajo de ese ligamento pasan un montón de estructuras que van comprimidas. Y entre estas estructuras está el nervio mediano. El nervio mediano tiene que meterse ahí entre medias de los 8 tendones, en los flexores profundos y superficiales de estos 4 dedos. Es un sitio muy angosto, muy estrecho, y entonces se produce ahí un conflicto de espacio, y el nervio mediano pues protesta, se queja, duele, da parestesias, da dolor en los dedos dependientes que son estos 3 y la cara radial del cuarto, y produce pues el síndrome clínico que todos conocemos, de dolor y a veces, cuando ya muy evolucionado, atrofias musculares, se atrofia la eminencia tena, se atrofia esto del radial. Bueno, y entonces el tratamiento inicial, leve, expectante, moderado según la clínica, se puede poner infiltraciones, y en el severo tratamiento quirúrgico suele dar buen resultado. Lo que pasa es que tarda mucho en recuperar, porque el nervio es un tejido noble y bueno, pues si está muy afectado y muy comprimido durante mucho tiempo, aunque lo descomprimas, tarda un tiempo en recuperar su función. Fractura del escafoides. Esto es lo que se hacía en el siglo pasado. Una fractura de escafoides hoy día, en mi opinión, todavía quien lo sigue haciendo, no se debe tratar con escayolas. Y incluso está en duda y en entredicho que sea necesario inmovilizar el pulgar. Es decir, este es el tratamiento clásico. Hoy día, una técnica muy sencilla, entre comillas sencilla, porque no es tan sencilla, sino que hay que estar muy habituado y hay que tener cierta habilidad y cierta experiencia quirúrgica, pero fíjate, por ahí metemos una aguja, metemos un tornillo y resolvemos el problema. Esto tardamos en hacerlo 10-15 minutos en manos expertas. Al primer día, 4 semanas, 8 semanas, prácticamente consolidado, y resultados funcionales muy buenos. Si no, tenemos al paciente 3 meses, como se tenía antes, con la escayola, el pulgar cogido y el brazo que se quedaba pelado y sin piel. Y luego después una rigidez bestial, que necesitabas una rehabilitación larguísima. Hay que hacer esto. Hoy día un escafoides, hay que hacer esto sí o sí. Y además, perdón, me voy a alargar un poquito. Esta fractura que os pongo está sin desplazar, pero es que además hay muchas fracturas de escafoide que encima se desplazan, se flexionan, acompañan al semilunar y se usa el semilunar, pues esas con más motivo todavía, porque es que esas antiguamente también se inmovilizaban, esas iban peor, y esas iban peor todavía, o sea que hay más factores, pero bueno. Gangliones, bueno, pues súper conocidos, el más frecuente en el dorso de la muñeca. Los podemos, si le ponemos una linternita, vemos así que es transparente y sabemos que es un ganglión y no es un tumor de otra naturaleza o de otro tipo de etiología. La rotura del fibrocartílago triangular, que también es muy frecuente. El cartílago fibrotriangular es como un menisco, es un menisco que hay en la muñeca entre el radio, el cúbito y la primera y la hilera proximal del carpo, ¿vale? Y ese menisco, entre comillas, se llama fibrocartílago, se rompe, igual que se rompe un menisco, se rompe con giros sobre todo, con apoyos, ahí con trabajadores manuales, y entonces se rompe. Estos son vídeos también de cómo se hace en posición neutra, no duele tanto, pero cuando hacemos esto en posición forzada, mira, a mí me duele. Pinzas la articulación y duele. Y este es otro vídeo igual, cuando tú haces la prosupinación neutra o la haces en posición, en desviación cubital, pues en desviación cubital duele y en posición neutra duele menos. Es un método clínico de diagnóstico. Se diagnostica por resonancia, y esto es una imagen de artroscopia que hay que operar pues cuando hay que operarlo y se opera y bueno, y el resultado es bueno. Muchas gracias. ¿Cuánto me he pasado? Muchísimas gracias, doctor Almoguera. Le había pedido
Le habíamos tenido un imposible, que era toda la patología de extremidad superior en 20 minutos, y ha hecho un imposible toda la extremidad superior en algo más de bastante más de 20 minutos. Pero Juan José nos disculpa y tira para adelante. Todo lo contrario, fantástico. Hay muchos compañeros que han hecho varias preguntas vía... Ha interesado y mucho. Cuando quiera, doctor Muñoz. Pues, bueno, mientras doy los agradecimientos pues, a los organizadores y al doctor Reynoso... perdón, ese era el mío. Pues, y tras la fabulosa explicación, el compendio de traumatología, yo lo quiero llevar... Siguiendo un poco las indicaciones de cuando me invitó el doctor Reynoso a compartir con vosotros este tema, esto le puedo dar aquí, ¿no? Vale. Unas consideraciones más desde el enfoque de la medicina del trabajo. Y es que la extremidad superior engloba un conjunto de articulaciones tremendamente complejas que nos permiten una especialización en las tareas a realizar que nos diferencian un poco en la escala biológica mucho más que la extremidad inferior de otros seres, y que apalancando un poco lo que decía el doctor Almoguera, la integridad anatomofuncional muchas veces resulta decisiva para múltiples actividades, sobre todo cuando son actividades bien de gran precisión o bien de gran exigencia física. Y desde el punto de vista de la medicina del trabajo, porque existe una gran imbricación entre lo que es actividad laboral de lo que es actividad extralaboral. Fijaos, el doctor Almoguera en su presentación ha puesto múltiples diapositivas donde aparecen actividades deportivas, pero pensemos en actividades familiares, en actividades de ocio, en actividades domésticas, junto a las actividades laborales. Y eso nos da... Pues siguiendo el enfoque metodológico que se habían marcado para estas jornadas, pues nos da pie a comentar determinados aspectos en estos ámbitos, en el ámbito de la vigilancia de la salud, en el ámbito asistencial, pericial, gestor y docente investigador. Desde la vigilancia de la salud y en relación a la extremidad superior, yo diría 3 premisas. Una, escuchar al trabajador. Porque el trabajador te va a contar si ha cambiado de máquina, si ha cambiado de tarea, si ha cambiado de actividad de lo que venía desempeñando, y en relación a ese cambio de actividad o de modelo o de plano de trabajo empieza a tener alguna sintomatología. La segunda cuestión es conocer bien las tareas y las actividades que viene desempeñando ese trabajador. Si lo conocemos, yo creo que tenemos muchísimo ganado para interpretar, como bien decía el doctor Almoguera, muchos síntomas que en algunas articulaciones son más claras, pero que, por ejemplo, en el hombro pues está más difuso. Y lo tercero es verlo desde ese ámbito del conocimiento de la traumatología laboral, que ya tenemos con su magnífica explicación. Vale, ¿y en qué nos fijamos en la vigilancia de la salud? ¿En qué debemos fijarnos? Pues yo aquí hago unos flashes, ¿vale? En la piel y partes blandas, ¿qué nos interesa ver? A veces nos encontramos lesiones dermatológicas, la paniculitis lúpica, lesiones de psoriasis en codo o en uñas, el color de la piel diferente de una extremidad a otra, existencia de tumoraciones, gangliones, bursitis, cicatrices, retracciones cicatriciales desde la infancia, que pueden tener un valor pronóstico de cara a su aptitud y a su buen quehacer laboral. En el campo de muscular y tendinoso, repito una frase que se ha dicho que a mí me parece, en mi experiencia, la fundamental, y es explorar al trabajador desnudo. Tenemos la ventaja de que tenemos 2 extremidades superiores. Si nos encontramos descompensaciones unilaterales y las actividades tienen que ser bilaterales, podemos tener un problema. Si nos encontramos situaciones de amiotrofias o hipotrofias de grupos musculares específicos, por lo que sea, también podemos tener un problema. Y luego el estado de las vainas tendinosas. Si nos encontramos eso en pacientes, en trabajadores asténicos o en mujeres jóvenes, delgadas, eso es más fácil ver el estado de esas vainas tendinosas o el arrosareamiento cuando tenemos los tendones del antebrazo inflamados. Seguimos un poco más en profundidad y vemos a nivel articular. A nivel articular, las asimetrías, las deformidades, el balance articular y la movilidad pasiva y activa
nos son de gran utilidad para establecer un poco para desarrollar una buena vigilancia de la salud. Y estructuras vasculonerviosas. Los pulsos arteriales lo tenemos todo muy fácil, pero la sensibilidad por territorios, la fuerza por grupos musculares o los reflejos osteotendinosos, el reflejo braquial, el reflejo estiloradial, pues nos pueden dar o nos pueden ser de utilidad en según qué condiciones. Y por supuesto otros relacionados con la labor de vigilancia, a la que yo me voy a referir. A veces el dolor, ese dolor de la extremidad superior, esa omalgia difusa, pues no hay que buscarla en una causa local, sino que podemos tener razones a distancia que nos provoquen esas molestias, como ahora veremos un poco en el plano asistencial. ¿Y qué no debemos olvidar? Pues no debemos olvidar que un determinado grupo de colectivos de trabajadores pues pueden estar incluidos dentro de esos protocolos de vigilancia de la salud específica aprobados por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional, no el internacional, eso es una errata, disculpadme, y aquí os hago un flash muy rápido. Los trabajadores expuestos a movimientos repetidos, y hay un examen del sistema osteomuscular, los sometidos a posturas forzadas, los usuarios de pantallas de visualización de datos o los trabajadores expuestos a posibles neuropatías por presión por el tema de vibraciones mecánicas y percutadores. Bueno, pues haciendo un mix, muy mix, y me voy acelerando para tratar de ajustarme al tiempo, pues en estos casos deberemos hacer un especial hincapié a la movilidad articular y el dolor, si este aparece con esa movilidad articular. No repito los rangos de movilidad articular, no repito los gestos de abducción, aducción, de rotación interna, de pronación, supinación. Sí que el dolor aparezca o no al hacer esa movilidad, sí que ese dolor tenga irradiación, sí que haya una alteración de la masa muscular y sí que haya situaciones, y ahí apunto las situaciones que a veces nos encontramos en mujeres de un codo valgo excesivo, ¿no? Y eso nos puede dar algún problema. La exploración neurológica con los test de Fallen, con el de Tinel y con la maniobra de Frankenstein, pues también hay que tenerlo en cuenta en ese colectivo de trabajadores. Y si nos refiere a aparición de dolor, las características de ese dolor, que yo creo que nos es de gran utilidad en el campo de la medicina del trabajo para orientar bien a ese trabajador. No es lo mismo un dolor que aparece de una manera aguda a partir de haber hecho un determinado gesto, haber recibido un golpe, una contusión, una caída, que ese dolor que aparece insidioso. No es lo mismo un dolor que tiene un carácter continuo que un dolor que tiene brotes, que va por brotes, o un dolor que aparece cíclicamente, porque también tenemos otro campo de las patologías reumáticas, de las artropatías microcristalinas, de la gota, de la condrocalcinosis, que tienen manifestaciones en articulaciones de la extremidad superior. Siguiendo el esquema de la vigilancia de la salud, esa clasificación por grados, del más favorable, que hay una ausencia total, al último, que hay una limitación funcional evidente, pues nos puede servir de ayuda. Aunque yo creo que la clasificación de los signos y síntomas pues es un poco más individual. Dentro de los nervios periféricos de la extremidad superior, pues yo creo que si hacemos una síntesis, tenemos que fijarnos en los dos puntos que el doctor Almoguera nos contaba, ¿no? Nervio mediano a nivel del túnel carpiano, nervio cubital en el codo y nervio cubital en el canal de Gullón. Nervio cubital, a veces tenemos trabajadores que tienden a hacer tareas o que se ven obligados a hacer tareas con la muñeca en desviación cubital, y eso nos puede comprimir el nervio cubital a nivel del canal de Gullón. Igual que siempre que tengamos una asimetría en el codo y siempre que tengamos una deformidad y haya en la cara interna, pues tenemos que pensar que el nervio cubital se nos puede estar alterando. Y eso lo podemos evaluar desde la vigilancia de la salud, no solamente con la inspección, con la palpación, con el tono motor que tengamos, con las alteraciones de sensibilidad y de fuerza. Y a veces te llevas engaños, y os podría trasladar un poco experiencias vividas por mí. Aspecto de vigilancia de la salud, aspectos asistenciales en la medicina del trabajo. Desde el punto de vista, acabo de empezar, directora, así que no me haga usted así, no me haga usted así gestos.
La cuestión asistencial, yo ahí os hacía una premisa y es, oye, ¿podemos correlacionar el motivo de la consulta con la actividad laboral que desempeña? Y ahí es donde entra lo que decía el doctor Moguera de la sinistrosis, o lo que decía, o lo que podemos ver todos en nuestro quehacer diario, y es muchas veces el motivo que te consulta no guarda relación con esa actividad que estaba desempeñando, lo cual no quiere decir que la labor asistencial del médico de trabajo se vuelque de la misma manera, pero sí que lo podemos correlacionar o no. En caso afirmativo, si tiene una correlación, ¿qué hacemos con esa persona? ¿Qué hacemos con esa asistencia? ¿Puede seguir trabajando? ¿Puede seguir desempeñando las tareas? ¿O está totalmente imposibilitado? ¿O puede seguir desempeñando determinadas tareas pero otras no? Y le podemos limitar las actividades que podamos considerar que son más lesivas. ¿Y qué podemos hacer tratándole para mejorar su situación? Y a partir de ahí, pues tenemos que tomar decisiones, y esas decisiones pueden ser, oye, afrontamos un primer tratamiento, aunque luego lo tengamos que derivar, o directamente lo derivamos, y aquí entran todas las variantes. Caso de situación de médicos de trabajo que cuentan con un autoseguro, pues se le puede derivar directamente al especialista propio, se le puede derivar a la mutua correspondiente para una valoración por el especialista, se le puede derivar al sistema público de salud si consideramos que esa sintomatología no guarda relación pero le imposibilita para el trabajo, o se le puede derivar a un especialista del seguro privado en caso de que así lo tenga. Yo creo que esas son todas las variantes en las que podemos tener. ¿Y cuáles son los motivos de consulta asistencial de urgencia que podemos encontrarnos? Pues, para no reiterarme en esa situación, las inestabilidades en el caso del hombro, o una subluxación o una luxación, podemos tenerla. Es más frecuente esa sensación que te describe el trabajador de que ha sentido que el hombro se le iba, ese cuadro de inestabilidad en el hombro, dolor hacia la cara anterior. Yo aquí os traslado un poco mi experiencia y no sé si luego podríamos compararla. Si el trabajador te viene comentando dolor en la cara anterior, muchas veces difuso en el hombro, pensemos más en cuadro local. Si nos viene comentando por la cara posterior, pensemos en algo más, no nos ciñamos solamente al hombro. Si tenemos también otra articulación que por tiempo lógicamente no le ha dado demasiado desarrollo, que es la acromioclavicular. Hay en determinadas tareas en que la acromioclavicular sufre bastante. Pensemos en los compañeros médicos dentistas o en los odontólogos. Hay veces que en determinadas posiciones la acromioclavicular sufre mucho y es una articulación que también a veces se queja. Si tenemos un antecedente traumático, bien por contusión o bien por caída, hay contusiones sobre el muñón del hombro que nos hace un esguince del hombro, que nos hace una rotura parcial de los ligamentos acromioclaviculares o que nos hace una fractura de troquíter, ¿no? Hay veces que los cuadros son insidiosos pero se han agudizado. Eso es muy frecuente. El trabajador te refiere que lleva una serie de días o una serie de semanas donde le molesta, pero que ahora últimamente se le ha agudizado. Es muy diferente de esa crisis hiperálgica, de ese cuadro agudo de hombro congelado donde te vienen con el brazo en cabestrillo porque no puede moverlo, ¿no? Y ahí es donde tenemos que pensar, en el caso del hombro y brazo, en otras cosas. ¿Y en qué otras cosas tenemos que pensar? Pues en contracturas musculares, siendo más favorable, en problemas cervicales. Muy frecuentemente los problemas cervicales se nos van a cuadros de cervicobraquialgia que vemos, y por posturas, por haber descansado mal, por situaciones de conducción, 1000 circunstancias, y alguno de los aquí presentes y de los que estén oyéndolo lo habrán experimentado, patología cervical o neuropatías braquiales. Y también procesos un poquito más a distancia. Procesos abdominales por irritación del férico nos pueden dar un dolor referido hacia el hombro. Problemas pleuropulmonares nos pueden dar dolor referido hacia el hombro. Y luego, si es un dolor en el hombro izquierdo que se irradia a brazo y que el sujeto tiene otros factores de riesgo, pues tendremos desde la medicina del trabajo, tendremos que asegurarnos que no estamos ante una situación coronaria o ante una situación de un problema de infarto. Pero también más,
Trombosis venosas profundas de las extremidades superiores, aquellos que tengan trabajadores desplazados, que hacen viajes transoceánicos, que hacen muchas horas de avión, a veces con factores de riesgo, podemos tener una trombosis venosa profunda de la extremidad superior mucho menos frecuente que en la extremidad inferior y darnos dolor referido hacia el hombro, como en el caso también de un tromboembolismo pulmonar. Es decir, que desde el punto de vista de la medicina del trabajo, tenemos que centrar ese toro de ese motivo de consulta con un espectro pues muy amplio. Codo y antebrazo. Aquí es muy frecuente los microtraumatismos de repetición, los movimientos repetidos o la postura que haya sido más forzada de lo habitual, que puede ser en alguna actividad concreta que personal de mantenimiento, que tienen que hacer ajustes en unas posturas y que a partir de esa posición forzada, atornillar, desatornillar, utilizar una llave inglesa para aflojar y les provoca un dolor agudo, ¿vale? Es un cuadro agudo, sería un factor de buen pronóstico en la diapositiva que presentaba el doctor Almoguera. Como médicos del trabajo, además de verificar y de diagnosticar esa situación, en lo que el aspecto asistencial que podemos hacer por el trabajador es valorar bien ese estado de los grupos musculares. Muchas veces nos encontramos una hipertonía de los grupos flexores. Hay unas teorías biomecánicas que facilitan un poco que la situación de tendinitis de los insercionales se producen por una descompensación entre el tono de los grupos flexores y extensores. Y ahí estaría un poco el secreto de la fisioterapia rehabilitadora para recuperar un poco ese equilibrio, ¿no? Es diferente de si hemos tenido una caída o hemos tenido un golpe, ese típico golpe que te dicen me he dado con el borde de la puerta en el codo, he visto las estrellas, se me ha quedado la mano dormida, tiene un buen pronóstico, es una contusión y no tenemos que pensar que va a llegar más allá y que nos va a bloquear el nervio cubital, ¿no? Y luego las bursitis. Muchas veces nos encontramos con inflamaciones de las bolsas serosas superficiales en el codo, ¿no? Y podemos tener un antecedente traumático, lo tenemos solucionado. Cuando no tenemos ese antecedente traumático, tenemos que pensar también en otras causas infecciosas o metabólicas. Y luego el dolor del codo, como decía el doctor Almoguera, referido también por una patología cervical por el nervio radial. Muñeca y mano. En muñeca y mano tenemos como motivos, como aspecto asistencial, así por sintetizarlo al máximo, cuadros de sinovitis en la muñeca. Se ha dicho ya, no lo quiero repetir. Y cuadros postraumáticos. En esos cuadros postraumáticos, no lo había hablado, pero comparto con el doctor Almoguera, afectación de escafoides y de semilunar o de ambos juntos, y eso tiene un mal pronóstico si no se diagnostica bien, si no se deriva bien al especialista. Una muñeca que la vemos abombada, una muñeca que la vemos que tiene un arco de movilidad muy limitado, que está caliente, pues podremos hacer un tratamiento de primera instancia, pero cuanto antes lo pueda ver el especialista nos irá mejor. Y más frecuentemente a veces tenemos un cuadro de dolor en la muñeca y lo que está es un ganglión incipiente que todavía está. Los gangliones molestan más, en mi experiencia, cuando están creciendo que cuando ya están instaurados. Cuando están instaurados se ven pero no molestan, pero cuando están saliendo nos puede dar problemas. Mano traumática, yo creo que nos daría pie a un propio seminario solamente de mano, pero sí a nivel laboral sí que nos encontramos con afectaciones metacarpofalángicas dentro del pulgar, eso que se me ha ido el dedo o estaba sujetando una cosa y se me ha fallado, me he dado un golpe, se me ha ido un poco la mano y es la lesión del colateral cubital, la lesión de Steiner. Y luego en las articulaciones metacarpofalángicas, en los nudillos, bien por contusiones directas o bien por gestos forzados, y en las interfalángicas proximales. En determinados sectores de actividad, como por ejemplo donde se manejan cuchillos en la industria cárnica, cuando se maneja en paquetería, las exigencias en las poleas de las interfalángicas y de las metacarpofalángicas son muy elevadas. Y eso a veces nos dan cuadros inflamatorios agudos. Y también a ellos podría trasladar experiencias vividas por mí. Los nódulos subcutáneos que en teoría tampoco cuando están instaurados no molestan, sí que a veces es motivo de consulta porque lo relacionan con gestos traumáticos. Hay un antecedente familiar, las abuelas y los padres estaban igual y son esos nódulos
que marcan un poco por la biografía de los sujetos. Y algo en lo que también tenemos que ver en según qué trabajadores, y son las hiperkeratosis palmares, las callosidades que se hacen. En esto la ergonomía ha evolucionado una barbaridad, y pensad en las empuñaduras de los cuchillos como en las empuñaduras o como los volantes de conducción. Pero una callosidad que se nos agrieta, una callosidad es un mecanismo de defensa. Cuando se nos agrieta, se nos puede infectar. Tenemos ahí una puerta de entrada. Y cuando se infectan, nos dan malas experiencias a nivel laboral. Y pensar también, por supuesto, en otros procesos que no tengan nada que ver. A partir de ahí, ¿qué podemos hacer para aliviar a esa persona que nos motiva la consulta y que es un trabajador? Ahí os ponía la premisa en mi experiencia, tener seguridad de lo que estamos tratando. Estoy seguro que eso que estoy tratando es lo local, hasta que le pueda ver el traumatólogo, pues le puedo hacer muchas cosas, y lo podré hacer y manejar muchos fármacos que ya conocemos, los antiinflamatorios, los analgésicos, los miorelajantes, los corticoides, las infiltraciones y otras cosas más en función de mi ámbito de actividad y de mis posibilidades. Y aquí tenemos el kinesiotape, tenemos los parches analgésicos y tenemos las ortesis protectoras, y tenemos poder hacer algo de fisioterapia o de rehabilitación combinada si contamos con esas posibilidades. Y por último, por supuesto, en qué momentos deberíamos derivar al especialista o urgencias la situación. Pues un cuadro que supere nuestras capacidades. No podemos saberlo todo, ni saber todo de todo, y además nos podemos, evidentemente, no estar demasiado familiarizados con esa situación. En un cuadro que sea claramente incapacitante y que además no esté bien definido. En un cuadro que no tenga una buena respuesta al tratamiento en esa primera instancia que lo he hecho, o en un cuadro que el trabajador no le ves buena respuesta, bien porque no se encuentre mejor, bien porque no tenga demasiada confianza en lo que le estás trasladando, o porque no se sienta bien. Me contaba el doctor Reynoso de hablar de 2 minutos de aspectos periciales y gestores en la traumatología laboral de la extremidad superior. Y yo digo, este abordaje es muy complejo. Y es muy complejo porque, primero, tenemos un marco legal constituido que ahora mismo vemos. Segundo, porque a veces la correlación entre el proceso lesional y la actividad pues no siempre está claro. Además, tenemos un solapamiento entre lesiones que ya existían, las degeneraciones tendinosas que podían tener en un momento dado, con una exacerbación, un proceso intercurrente a raíz de un traumatismo banal o de un gesto de sobrecarga que tampoco está muy claro. Y por último, porque en el fondo lo que tenemos que hacer es, oye, ¿qué podemos hacer y cómo tenemos que enfocar a ese trabajador, dándole una solución positiva? Yo creo que aquí la clave es cuanto más profundo conocimiento tenga el médico del trabajo de las tareas que realiza el trabajador, pues eso nos va a dar mucha más seguridad en el manejo de esa situación. Muchas gracias, Luis. En este caso, y ahí tenemos toda una panoplia de documentos legales que nos ayudan, desde las notas técnicas de identificación de los factores de riesgo para las extremidades superiores del Instituto Nacional de Seguridad y Salud y Bienestar en el Trabajo, desde la evaluación de los movimientos repetitivos y los sistemas y metodologías de evaluación, de las tareas realizadas con los elementos vibratorios y los posibles efectos biológicos, del conocimiento de las tareas que entrañan lo que llamamos los microtraumatismos de repetición y del conocimiento del cuadro de enfermedades profesionales vigentes. Y dentro de este cuadro de enfermedades profesionales vigentes, pues recordaros que en el anexo 1, en el grupo 2, pues están incluidas esas enfermedades profesionales causadas por agentes físicos. Y ahí tenemos varios grupos, las enfermedades osteoarticulares o angineuróticas provocadas por vibraciones mecánicas, las enfermedades provocadas por posturas forzadas y movimientos repetitivos, las enfermedades de las bolsas serosas debidas a la presión y la celulitis subcutánea, y las enfermedades provocadas por posturas forzadas y movimientos repetitivos, que son los cuadros de enfermedades por fatiga, inflamación de vainas tendinosas, de tejidos peritendinosos e inserciones musculares. Todas esas periartritis, las tendinitis de los hombros, las bursitis, etc. Y ahí tendríamos un enfoque gestor
y pericial, decir, esta actividad nos ha provocado esta situación, lo tenemos encuadrado dentro del grupo X de la enfermedad profesional. Bien, no es esa la situación, es la situación de un trabajador que estaba trabajando y que se le ha ido un gesto y que aparece, ha tenido un traumatismo agudo, un accidente agudo. Está el concepto de accidente de trabajo del artículo 156 de la ley vigente de la Seguridad Social, y estaría el concepto también asociado de enfermedad del trabajo cuando la causa exclusiva, aunque no haya sido traumática, ha sido el desempeño de esa tarea. Lo de la patología no traumática y le falta una T, ¿no? A nivel médico-legal, y abundando en lo de la sinistrosis, estaría el concepto de médico-legal de simulación y disimulación. En el campo de la disimulación puede ser mucho, nos podemos ver implicados mucho menos, salvo que fuera para alguna ocupación de un puesto determinado, de un cambio o de una rotación de tareas, etcétera. Para el concepto de simulación, pues también puede ser difícil según la experiencia en la que sentamos. Yo ahí vuelvo a decir observar. Ver y observar. Muchas veces el ver cómo se quita la ropa al trabajador, cuando un trabajador tiene una inflamación de los tendones del hombro, la chaqueta o la camisa se la pone por ese lado. Te lo dice a la hora de vestirse o desvestirse. Cuando tienes dudas en la exploración en bipedestación, puedes hacer la exploración en decúbito supino, y lo que movilidades que parecían muy limitadas, pues a veces al explorar en la camilla, pues esa movilidad aumenta, ¿no? Cuando ese trabajador está incapacitado, tenemos una gestión de la incapacidad temporal, que básicamente, si es por contingencia profesional, la va a efectuar la mutua, y si es por contingencia común, la va a efectuar el Sistema Público de Salud o la mutua, si hay ese concierto para la gestión de la incapacidad temporal por contingencia común. Y el pronóstico, y ahí también nos daría lugar a muchos comentarios, estaría en función de un cuadro agudo tiene mucho mejor pronóstico que un cuadro crónico. Un cuadro crónico exacerbado tiene peor pronóstico y según en qué tareas pues puede ir peor. Y por último, y algo muy importante dentro de la medicina del trabajo, sería la gestión de la reincorporación laboral. Yo creo que en esas situaciones los reconocimientos de retorno tienen una gran utilidad y sobre todo las posibilidades de rotación de actividades, de cambio de puesto y de limitación de actividades concretas que sean muy lesivas. ¿Qué aspecto investigador? Pues lo mismo que, y acabo con las mismas palabras que decía el doctor Almoguera, una fractura de escafoides hace X años se trataba con un yeso ortopédico, y cuando se operaban la pseudoartrosis de escafoides y ya decías, este trabajador está perdido, enfocado desde la medicina del trabajo. Hoy en día, un trabajador que sufra una fractura de escafoides, pues no debemos darle por perdido, debemos darle por un trabajador que en un periodo corto puede volver a ser útil. Un trabajador que antes tenía una rotura del manguito rotador por una degeneración del tendón del supraespinoso, pues lo dábamos un poquito, y tenía más de 50 años, pues lo dábamos un poquito por perdido. Ahora mismo, con las técnicas artroscópicas y las técnicas quirúrgicas, hay que pensar que ese trabajador lo podemos volver a tener. Pero en el mundo de la medicina del trabajo muchas veces nos encontramos en que, oye, cuando yo me encuentro muchas consultas, muchos problemas en los reconocimientos, de quejas, de problemas de hombro, es que me está pasando a mí solo, es que uno se lo cuentan a otro y todo me lo cuentan a mí. Esto muchas veces los grupos de trabajo, el compartir esa experiencia, el compartir el criterio y el estar actualizado a nivel del conocimiento científico, yo creo que nos da esa solución. Y muchísimas gracias por vuestra atención. Ahora sí. Bravo. Muchísimas gracias al doctor Muñoz Benito por la exposición, por adecuarse al tiempo y por la estructura que ha utilizado. Ahora estamos en la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo. La especialidad de Medicina del Trabajo tiene 5 áreas de influencia que no nos cansaremos de defender: preventiva, asistencial, pericial, gestora y docente investigadora, ¿no? No podemos perder esos 5 puntos de vista, ¿no? Me han enviado un montón de preguntas para los ponentes. Sé que vamos mal de tiempo, pero os ruego que si tenéis alguna pregunta, los que estáis aquí presencialmente, la hagáis antes y pasamos a las preguntas de los que están vía streaming. ¿Alguien que se anime? Sí. Perdón, un momentito. Perdona, que es que interesa que tengas la... Esto es.
el tratamiento precoz que existe para túnel carpiano. Cuando tú diagnosticas un Fallen o un Tinel, ¿qué haces con esa persona? ¿Con un túnel de carpo? Sí. ¿Hace falta que repita la pregunta? Perdonad, disculpad. Sí, que repita la pregunta. Sí. Ah. Disculpad. Quería preguntar, cuando aparecen los primeros síntomas del túnel carpiano, ¿qué hacemos con ese trabajador? La primera, o sea, un túnel del carpo lo primero que hay que hacer es expectante, evitar si está claro que la causa de la aparición del túnel del carpo está relacionado con la actividad profesional o deportiva o con la actividad que sea, lo que hay que hacer es cesar esa actividad que está provocando esa lesión y tratar de forma conservadora con antiinflamatorios. Ocasionalmente se puede poner un inmovilizador tipo muñequera con fleje y hacer un reposo selectivo de esa zona y tomar antiinflamatorios como primera medida. Un siguiente escalón de tratamiento, las infiltraciones no van mal. Las infiltraciones por debajo del túnel con mucho cariño y con mucho cuidado, porque el síndrome del túnel del carpo clásicamente se relaciona solo con el nervio mediano, pero ya hemos visto que ahí pasan muchas más cosas y muy frecuentemente cuando operamos los túneles del carpo ahí hay unas sinovitis bestiales. Una sinovitis, todos los tendones están inflamados, el tejido sinovial peritendinoso está exuberante, muy denso, de un color parduzco, es decir, que el cuadro clínico de un síndrome del túnel carpiano, aunque está relacionado inicialmente con el nervio mediano y la clínica que da es fundamentalmente neurológica, de nervio periférico y radiación, etcétera, pero tiene mucha influencia también los 8 tendones que están pasando por ahí, flexores superficiales y profundos de los 4 dedos largos. Y eso se trata con antiinflamatorios como cualquier tendinitis, se trata con reposo e inmovilizaciones como cualquier tendinosis, o tenosinovitis, perdón, en este caso, y con infiltraciones locales. Y un siguiente paso sería la cirugía. Pero siempre hay que ver el grado de lesional. El grado lesional se hace con el electromiograma. No sé si lo hemos dicho o no, pero el electromiograma es el que nos da la severidad del cuadro, en este caso de la afectación del nervio mediano. Si tú a un trabajador le haces una prueba diagnóstica con un electromiograma y el electromiograma te dice que tiene un cuadro severo de afectación axonal del nervio mediano, pues lo mejor es que lo pases al cirujano para que lo opere. Y si tienes un cuadro leve, pues actitud expectante, antiinflamatorios, reposo selectivo, inmovilización, etcétera. ¿Te he contestado? Sí. Venga. ¿Alguna pregunta? La doctora Carmen González pregunta si funcionan las ondas de choque en la epicondilitis calcificada y si funcionan, ¿cuántas sesiones se deben donde aplicar? Peor funcionan es en la epicondilitis. Funcionan en alguna otra zona, por ejemplo, en las tendinitis, en mi experiencia. Vamos a ver, yo no tengo experiencia porque eso es es decir, nosotros nos limitamos a recomendar el tratamiento, el traumatólogo, pero el que realmente lo aplica, conoce la técnica y conoce el número de sesiones, etcétera, es el médico rehabilitador. En las epicondilitis van mal los ondas de choque, van bien en las fascitis plantares, por ejemplo, en mi experiencia. En una epicondilitis van mal. El número de sesiones yo no sé decírselo porque eso lo evalúa un poquito el especialista en rehabilitación, pero si le sirve de algo, yo no mando ondas de choque para una epicondilitis. Prefiero infiltraciones locales, que esas van bien y muchas veces, muchas más de las que parece, las infiltraciones curan el cuadro. No, dice, no, es que me infiltro pero me va a volver, pues sí, también, pero hay muchas veces que lo curan. Las ondas de choque, en mi experiencia, desaconsejadas en las epicondilitis. Perfecto, muchas gracias. El doctor Luis Méndez Rojas pregunta, ¿el túnel del carpo intervenido, una vez ya intervenido, puede recidivar si reanuda la actividad laboral que la ocasionó? Si se ha hecho una buena descompresión, si se ha hecho una buena liberación de los tendones, sinovial, etcétera, etcétera, no tiene por qué recidivar. Sí que recidivan algunos, pero la causa, en mi opinión, no es la vuelta a la actividad, es otras causas, pero no la vuelta a la actividad.
pero si se hace bien y se trata de forma adecuada, no tiene por qué recidivar. Y además, el resultado casi siempre suele ser bueno, pero como ya hemos dicho, tarda un poquito en evidenciarse la mejoría, se tarda. No tanto el dolor como la parestesia, que tarda más tiempo en quitarse. El dolor tarda menos en quitarse, es más rápido, pero la parestesia sí que tarda, porque el tejido nervioso necesita mucho tiempo para regenerarse, el tejido nervioso periférico. Perfecto, muchas gracias. La doctora Bernal pregunta también sobre el túnel del carpo. Pregunta, yo creo que esta sería más para el doctor Muñoz Benito, pero también para el doctor Almoguera. ¿El túnel del carpo, aunque sea frecuente en el medio laboral, es obligatoriamente laboral? No. En absoluto, no. Se ve que hay consenso. De hecho, muchas veces, la mayoría de las veces no es laboral. No es, ¿no? La mayoría. Vamos. El túnel, totalmente. El síndrome del túnel carpiano existe antes de que hubiera muchas actividades laborales por las que se califican. Es verdad. Yo en el síndrome del túnel carpiano además añadiría, oye, ¿cuál es el paciente? ¿Cuál es la tipología? Porque a veces te encuentras en pacientes con disfunciones de tiroides que cuando están bajos de tiroides, ese túnel carpiano se acentúa y es bilateral, a diferencia del mecánico que puede ser unilateral. Segunda situación, mujeres lactando. También es otra situación donde aparece, y en embarazadas, donde aparece por el edema, por la inhibición. Es un espacio donde hay poco espacio para pasar el nervio y hay una inflamación. Con lo cual, digo por abundar un poco en lo que decía el doctor Almoguera de un tratamiento expectante en una primera fase, antes de operarle, y en el buen pronóstico que puede tener en esos casos, y el origen no laboral. Perfecto. La doctora Marisa Valle, directora de la Escuela Nacional, tenía una pregunta. No, yo simplemente... Creo que no tal sé cual. Si está funcionando o no. Os quería preguntar a ti como traumatólogo y a ti, Juanjo, como médico del trabajo, ¿cuál es el tiempo que consideráis vosotros más o menos normal para que un trabajador con una intervención del túnel carpiano pueda incorporarse a su actividad laboral? Claro. Es una pregunta muy difícil. Es la pregunta por más eso, difícil que me han hecho hoy. Yo la hago intencionadamente. ¿Según qué actividad laboral? Pero no es solo... Una actividad laboral, ya sabía que tú me ibas a contestar eso, sí, o que el trabajo me iba a decir eso, pero bueno, una actividad laboral normal, una limpiadora o... Te pongo una limpiadora como la persona de riesgo medio, ¿vale? O sea, ni te estoy poniendo un administrativo, ni te estoy poniendo un trabajador de la construcción. Mira, en teoría, yo creo, por darte un número, por darte una cifra, no debería pasar de 2 meses. Por darte una cifra, no debería pasar de 2 meses. Pero pasan y muchos. Bueno, eso te iba a decir, que tú sabes que pasan y muchos. Pero no deberían pasar de 2 meses. Yo creo que en ese tiempo, después de una cirugía al túnel del carpo, es más que suficiente para que se resuelva el problema, para que el nervio está descomprimido desde el principio, por supuesto, pero sobre todo la tenosinovitis, etcétera, vaya cediendo y se vaya recuperando. Yo creo que no más, y ahora te voy a seguir contestando una cosa, no más de 2 meses. Y ahora te voy a contestar otra cosa. Yo tengo una consulta privada y opero muchos túneles del carpo. Sí. En 2 semanas están curados. Claro. La pregunta tiene... Vamos a ver, en la primera consulta, doctor, soy otra persona, estoy nuevo. En la primera revisión. Sí. O sea, la pregunta tiene una segunda parte. Es porque cuando tú trabajas en los servicios de prevención propios y demás, y tienes trabajadores, sobre todo cuando trabajas en el sector público, el túnel del carpo es una patología que en la mujer no es infrecuente. Y a partir de determinada edad es más frecuente, se operan bastante, hasta que se incorporan, los 2 meses les superan con creces, y después de incorporarse quieren la adaptación de puesto de trabajo. Cuando en realidad, en según qué actividades, pues ellas podrían trabajar. Entonces, por eso he hecho la pregunta un poco, porque llega un momento en que, o sea, es luchar, que parece que empieza a ser una lucha fratricida entre su palabra y la tuya, ¿no? Entonces, pues bueno, al final es el tema... que los médicos del trabajo el mundo laboral es así. El mundo laboral es así. Todos los días. El mundo laboral es así, en el túnel del carpo, en la epicondilitis, en una fractura de tibia y en cualquier cosa. Pero es que estoy de acuerdo contigo. Bueno, y no te cuento, yo me dedico al hombro. Yo en mi hospital me dedico a hacer hombros, soy el que más hombros ve de España, yo creo. Y no te cuento. El hombro, sí. Pero no te lo quiero contar, es horrible.
Igual te digo, mi consulta privada no tiene absolutamente nada que ver los resultados que yo tengo a los resultados que tengo en la mutua. O sea, sí. Y tengo más medios y mejores en la mutua que en mi consulta privada. Y sí, los resultados no te puedes imaginar. O sea, es que no te lo creerías. No te creerías lo que te cuenta el paciente privado cuando llega a la consulta, la primera revisión, después de operarlo, y lo que te cuenta el de la mutua. Me lo creo perfectamente, Tremendo. pero es que yo creo que los médicos del trabajo sí que es bueno que tuviésemos o que tengamos unos referentes de lo que, como muy bien habéis contestado los dos, se considera un tiempo más o menos prudencial, yo ya he dejado normal. De usar por eso, Bueno, no, pero Tiro la de toalla. referencia. Nosotros tenemos más o menos un tipo de referencia, porque hay muchas veces que, bueno, tú lo vas cogiendo a base de experiencia, a base de práctica, a base de años de trabajo, a base de estar hablando con compañeros y demás. Pero bueno, sí que cuando tú empiezas por primera vez, pues andas un poco despistado y te encuentras en este tipo de situaciones. Muchas gracias a los dos, ¿vale? Muchas gracias. La doctora Bernal pregunta también la ventana de tiempo para cirugía del tendón de bíceps. Para cirugía del tendón del bíceps, pues mira, esa pregunta está muy bien también. Teóricamente hay que operarlo en agudo, es decir, cuando el trabajador, eso se nota muy bien, es decir, a nadie se le escapa una rotura del bíceps porque es una lesión que es muy evidente para el paciente. Y habitualmente el paciente va enseguida al médico, a la urgencia, al traumatólogo o a quien sea, y el diagnóstico es muy fácil, con lo cual hay que operarlo pues en cuanto se diagnostica. Eso es lo ideal. Yo he operado lesiones de tendones de roturas del bíceps, por lo que sea, por motivos varios, 2 y 3 meses después de producirse, y también van bien. Bravo. Pero vamos, ¿cuándo hay que operarlas? Y la pregunta es, ¿cuándo hay que operarlas? Pues en cuanto se diagnostiquen, en agudo. Cualquier tendón roto hay que operarlo en agudo. La doctora Peris pregunta si la fijación con tornillo en el escafoides, si también está indicada ante la necrosis avascular del escafoides. No tiene nada que ver. Una vez que está la necrosis avascular... No hay tornillo que valga. Ahí hay que hacer bueno, pues injertos vascularizados, hueso vascularizado con pedículos vasculares adosados. Cuando la necrosis es ya muy evolucionada, pues artrodesis parciales, extirpación de la hilera proximal del carpo, en fin, hay muchas cosas, pero un tornillo o una necrosis del escafoides, no. Muy bien, muchas gracias. No se puede, no está indicado. La doctora Pilar Delgado pregunta, cuando hay afectación de la articulación escafoidea trapecio-trapezoidal, con impotencia de actos de precisión o finos, afectación de la articulación del escafoides con el trapecio y el trapezoide. O sea, articulación escafoideo-trapecio-trapezoidal. Eso es la hilera proximal del carpo, vale. Esto es, que produce impotencia de actos de precisión o finos, y en ese momento no está aconsejado la cirugía actual. Si no hay posibilidad de cambio de puesto, ¿hay alguna alternativa terapéutica o necesariamente va a no aptitud? Lo de la no aptitud es un problema. Es una realidad y es un problema que sería motivo para hablarlo, porque la no aptitud conlleva una situación de dejar al trabajador un poco en cierta precariedad, porque si no es apto no puede cumplir su obligación. Depende del grado de afectación. Yo creo que algo podrá hacer por una afectación escafotrapezoidea o escafotrapecio-trapezoidea. Habría que ver si es una fractura, si es un cuadro agudo, estará imposibilitado para trabajar porque está en una situación de incapacidad temporal. Si es un cuadro que va a requerir cirugía, pues habrá que tratarlo quirúrgicamente, ¿no? Ok, perfecto, gracias. Pero la no aptitud sería una no aptitud en todo caso temporal, hasta que se resolviera el problema. Muy bien. La doctora Marisa Gelabert, delegada territorial de la asociación en Cataluña, pregunta ¿qué relajante muscular aconsejáis? Según para qué, ¿no? Pero si es un tema de contracturas musculares de grupos, yo lo he puesto, entonces por eso lo asumo. Si es un grado muy intenso, a mí me gusta diazepam, claramente.
Si es un grado menos intenso, pues los relajantes menores, Adalgur, Robaxisal compuesto, esos van bien, o sea, el tiocolchósido, el metocarbamato, esos van bien, la ciclobenchapina, el Urelax, pues para grupos musculares amplios va bien, pero si necesitamos, en mi experiencia laboral y deportiva, si necesitamos relajante muscular potente, como el tetracepan está fuera del mercado, el diazepam funciona bastante bien, en mi opinión. Diazepam 5 miligramos nocturno, 5 días o los días... Claro, dosis cortas, o sea, tratamientos cortos, y aunque haya que aumentar la dosis, también dependerá del efecto y depende del trabajador. Hay trabajadores que 5 miligramos de diazepam les tumban y con 2,5 está más que de sobra. Depende de por qué se dé. Y otros que necesitan 10. Perfecto. Es que hay un montón de preguntas. Es que ha sido muy interesante y hay un montón de agradecimientos. La doctora Silvia Lucena pregunta, tras epicondilitis diagnosticada por el trabajo que realiza, ¿se recomienda tras vuelta laboral cambio de puesto o puede seguir en el mismo puesto que le ha ocasionado la patología? Pues hombre, lo ideal sería cambiar de puesto de trabajo, pero no siempre es posible. Pero si la epicondilitis está claramente motivada por la actividad laboral, una vez hecha la cirugía, que yo insisto, a mí no me gusta la cirugía de la epicondilitis, me parece que es innecesaria, que no hay que llegar a la cirugía. Después de eso, si se cambia el puesto de trabajo, eso sería lo ideal, claro. Porque si vuelves otra vez a la misma actividad que ha motivado el cuadro, pues lo más seguro es que la vuelvas a tener. Pero no siempre es posible, claro. Un momentito, disculpa, por favor. Me importa la evaluación del gesto que hace el trabajador en el puesto del trabajo. Es decir, el médico del trabajo entiendo que debería de ir a visitar ese puesto, ver qué condiciones... Claro. Y análisis del puesto de trabajo, que se llama. Porque es muy importante, porque si hay posibilidad de cambiarlo, el trabajador podrá asumir o la esa mecánica vuelta. De trabajo del trabajador. El gesto, su gesto. Claro, es un gesto que él hace mal, claro el que trabajador. Sí, claro que sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que eso es básico, porque yo creo que de 100 epicondilitis, ¿cuántas operas? Yo ninguna. ¿Ves? Yo. Entonces, en mi hospital se operan, ¿eh? Sí, no, y todos, yo creo que todos conocemos casos de epicondilitis quirúrgicas. Pero y muchas mayoría, además se operan, pero a mí no me gusta operarlas porque... Pero es un poco por desesperación. Del trabajador. No es desesperación, es por la presión que tenemos en las mutuas. Por la presión que tenemos en las mutuas de resolver el problema de una persona que lleva 6 meses con una patología puntual del codo. Entonces, pues pues te opero. Pero yo que soy cuadriculado en este sentido, yo no las opero. O sea, yo no opero una epicondilitis desde hace años, yo he operado muy poquitas. Y es que no las opero, y es que se curan sin operarlas, pero hay que tener paciencia. Esa es la cuestión. Pero claro, en el entorno laboral la paciencia pues tiene un límite. Bueno, lo primero es trasladar la confianza de que no es una patología grave, 1. Segundo, de que es una patología de que se va a resolver. Tercero, que puede haber factores de mala técnica o de mal gesto o de una sobrecarga de uso que pueden estar incidiendo. Y ahí es donde estaría lo que ponía, lo que lo he oído muy deprisa, la rotación de tareas, la limitación temporeas, la limitación de tareas. Yo creo que son armas que sin tener que cambiar de puesto totalmente sí que pueden venirnos bien. Y luego hay muchos tratamientos, es decir, que las epicondilitis muchas veces están derivadas de tensiones musculares inadecuadas, que cuando las tratas mejoran, clarísimamente. Igual que mejora el tenista que tiene una epicondilitis cuando mejora su gesto técnico de revés y cuando mejora su empuñadura de raqueta, clarísimamente, esto es así. Y entonces, y las que no mejoran desafortunadamente, pues tienen que acabar en manos de hacerles algo más, ¿no? Perfecto. ¿Alguna duda más que tengáis? ¿No? Entonces ya solamente nos queda agradecer a los ponentes, al doctor Almoguera, al doctor Muñoz Benito, a la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo, representada en la doctora Marisa Valle, a Clinifarma, a Opto, la farmacéutica que tiene Neural, que Neural, recordemos, no tan solo para ciáticas, para neuropatías
sino también como tratamiento coadyuvante del síndrome del túnel carpiano que estábamos comentando, ¿no? Dar las gracias a SETLA y a su presidente por todo el apoyo que nos están dando en este proceso formativo y dar la enhorabuena a todos los participantes, a los asistentes presencialmente y a todos los que han hecho comentarios vía web, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Gracias.